¿Cómo están? Buenas tardes, amigas y amigos. Un abrazo muy fraternal para todos ustedes. Iniciamos una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica aquí en Latina La Poderosa. Ángel Ruiz Maldonado los saluda en la producción y conducción de este programa estelar, como todos los sábados, a partir de las 4 de la tarde, aquí en su radio preferida, Radio Latina, amplitud modulada 990, La Poderosa. Bueno, estamos ya a la espera y la expectativa sobre las elecciones del Colegio de Abogados de Lima, que se viene realizando en su segunda vuelta, ¿no? El día de hoy, con los doctores Javier Vía Stein y la doctora María Elena Portocarrero Zamora, que están compitiendo ya en la segunda vuelta. Se dice que ya hasta esta hora de las 4 de la tarde, que ya se deben haber cerrado ya la votación, que es electrónica, y posiblemente a partir de las 6 de la tarde se conozcan los resultados. No podemos anunciar todavía quién de los dos ilustres abogados es el ganador de estas elecciones para asumir el decanato del Colegio de Abogados de Lima, periodo 2018-2019. Así que estamos a la espera, amigas y amigos. Hay una gran expectativa, sobre todo en todos los abogados, por saber quién será su decana o decano. Bueno, como siempre, amigas y amigos, les tenemos para todos ustedes un programa muy especial el día de hoy. Es un programa sobre un tema que de mucha actualidad. Comprenderán ustedes que en estos momentos se está involucrando a muchos personajes políticos, autoridades, ¿no? En fin, inclusive empresarios, ¿no? Empresarios muy importantes, pero no quiero mencionar cuál es el tipo de tema, pero ya ustedes seguramente se imaginarán. Quiero que nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos, distinguida notaria de Lima, haga la revelación de cuál es el tema que se va a enfocar el día de hoy, y también le dé la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, que justamente es el que va a enfocar este tema, porque es un especialista. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Efectivamente, como tú dices, Ángel, hoy día se llevan a cabo las elecciones para decano del Colegio de Abogados de Lima, y esperemos dentro de poco, no tan lejano, las 6 de la tarde, creo que en poquito tiempo ya sabremos quién va a regir los destinos del CAL. Perfecto. Bueno, y como tú dices, también tenemos acá un invitado muy especial, al doctor Carlos Hamann, que es una personalidad, es un gran conocedor y consultor en tema de lavado de activos, y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, Ángel, buenas tardes, Radio Escuchas. Un gusto estar nuevamente con ustedes, gracias a la gentil invitación de la radio y de la doctora Clara Carnero, directora general del programa, a la disposición para poder ilustrarnos todos mutuamente de los temas que están alrededor de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y los que se consideren necesarios tocar, a la disposición como siempre. Muchas gracias. Bueno, para conocimiento de nuestros radioescuchas, el doctor Carlos Hamann Pastorino es nada más y nada menos que fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera en nuestro país, de la UIF, ¿no? Y además él es miembro integrante, socio del estudio Hamann y Albrecht, y también ha presidido este importante organismo internacional como es el Gafilat, ¿no? Gafilat, que viene a ser el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica. Internacional de Latinoamérica, perfectamente. Bueno, darle la bienvenida también a nuestro querido amigo, el doctor Enrique Ledesma, que nos está acompañando el día de hoy, ¿no? Y también, por supuesto, 2 veces decano del Colegio de Administradores. Ah, caramba, 2 veces decano. Bueno, ya se va por la tercera vez también, ¿no? Y también para nuestro ingeniero, por supuesto, como Santos Quintín Mantilla Sandoval. Y bienvenida para todos ustedes, amigas y amigos. Sí, doctora. Sí, bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es el reglamento de la ley 27693. La ley 27693 es la ley que crea Unidad de Inteligencia Financiera, que venía reglamentada por el Decreto Supremo 018
que con este nuevo decreto supremo, el 020, se deroga el 018 totalmente. No es una modificación al 018, sino es la derogación del 018 para dar paso al 020 con una serie de novedades que queremos justamente escuchar las apreciaciones de tan importante persona como es el doctor Carlos Hamann, porque como tú lo has dicho, Ángel, él fue prácticamente el fundador de Unidad de Inteligencia Financiera, ha tenido también cargos muy importantes dentro de Latinoamérica y, como reitero, es un consultor en este tema. Carlos, ¿podrías decirnos, por favor, qué te merece este decreto supremo? ¿Qué podrías resaltar tú del 020 de este nuevo reglamento? Encantado, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, el decreto 020-2017, que es de octubre de este año, recientemente, sí, es muy reciente, deroga el decreto 018-2006 JUS, que fue un decreto que salió o que se promulgó durante la época en que yo estaba a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Fue prácticamente el último acto del gobierno del expresidente Toledo, que hoy día está con estos temas también del otro lado de la vereda, y realmente porque es del 27 o 26 de julio del 2006 este decreto, y bueno, ha sido, como dices, no es modificado, sino es una derogatoria, mantiene algunos temas del reglamento anterior, fortalece de algunos puntos de vista el accionar de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, lo que la apoya al haber perdido en su oportunidad hace 8 años o 9 la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú su autonomía y pasar a estar adentro de la SBS, lo cual por algún lado es una ventaja porque tiene medios económicos y presupuestos, claro. Pero por otro lado no es la autonomía que se tenía anteriormente, pero en fin, hay que trabajar con lo que se tiene. Sin embargo, Carlos, Sergio Espinosa, la máxima autoridad de Unidad de Inteligencia Financiera, cuando se estuvo en el Parlamento discutiendo para darle esa autonomía a Unidad de Inteligencia Financiera con el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, que no se pudo porque colisionaba con la Constitución, él mencionaba que la autonomía la tenían, que lo que ellos querían era el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, que con este reglamento además se le ha sacado vuelta a la 1249, porque si tú aprecias en este reglamento, cuando dice del congelamiento administrativo nacional de los fondos u otros activos, permite a Unidad de Inteligencia Financiera enviar una comunicación a las entidades financieras para inmediatamente proceder al congelamiento de los fondos de una persona que ellos piensen que pueda ser un lavador de dinero, con lo cual el decreto legislativo 1249 de levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria puede esperar para ellos, porque si yo ya tengo asegurado el congelamiento de los fondos, que además ya están llegando las solicitudes a las entidades financieras para congelar los fondos de determinadas personas, digamos, yo le he sacado la vuelta a la ley. Ya eso puede esperar, ¿no? Muy interesante, Clara. Primero, aprecio muchísimo a Sergio Espinosa, que fue miembro de mi consejo consultivo cuando él era superintendente legal de la SBS, y es un sucesor de alguna manera en un puesto distinto, porque en la época nuestra era autónomo, y la Unidad de Inteligencia Financiera era autónoma en su época, y después del año 2007 pasa a ser parte de la SBS como una unidad especializada. Es decir, como entidad no tiene autonomía, porque es una unidad especializada de la SBS. La SBS tiene autonomía, pero está debajo de la SBS. Afortunadamente la SBS le ha dado facultades a la UIF y ha delegado facultades de representación internacional que han permitido también al doctor Espinosa llegar a ser hasta presidente de ECMO, ¿no? Porque representaba a la UIF, y es una persona que merece mi respeto por la labor que ha desarrollado dentro de las dificultades que tiene. Pero este punto que tú tocas, o que tiene el país y la misma unidad, ¿no? De ir implementándose cada vez más. Pero en el caso específico que tocas, siempre, en varias oportunidades, durante mi ejercicio, se pidió la solicitud de levantamiento del secreto bancario a través de la modificación constitucional que correspondía.
Que no se ha hecho. Y eso nunca se logró hacer, nunca se pudo hacer, ni en el gobierno de Toledo, ni en el gobierno de Alan García, ni en el gobierno de Humala, que la planteó nuevamente Espinosa, ¿no? Perdón, la SBS en este caso. Sin embargo, sale el decreto 1249. Nosotros tuvimos, digamos, conocimiento de esto ya como consultores, y el decreto 1249 establece, como bien dices tú, algo que es el solicitar al juez en el plazo de 48 horas. En el plazo de 48 horas, pero es ¿a qué juez? No sé, es solicitar, acá quién tiene que solicitarlo, al juez penal, claro, ¿okay? Al juez penal. No al de turno, ¿no? No mencionan nada del de turno. Así es, habla del juez penal competente. Exactamente. El juez penal competente. Y el juez penal competente es quien tiene que dar la autorización, ¿no es cierto?, para que se pueda cobrar los fondos, que es una forma ya tampoco que cumple exactamente lo que la Constitución dice, porque no hay una modificación de la Constitución. ¿Okay? Sí, no hay modificación. Entonces ahí tenemos un defecto. Pero ahora, como tú dices, ese defecto va más aún frente a la seguridad jurídica, ¿no? Porque si bien tenemos que luchar contra el lavado de activos, ahora con este reglamento, como tú mencionas, se permite el congelamiento. Si bien es un congelamiento administrativo, ¿no es cierto?, y que está sujeto a una serie de temas, pero este congelamiento ya, digamos, no tengo que pedir. Ya te asegura. Claro, no estoy levantando el secreto bancario, pero estoy asegurando los fondos. Mientras el juez penal me da la autorización para hacerlo. Pero, o sea, me acelera más. Hay mucho tema acá, que por eso es que yo siempre, y cualquier crítica que haya habido a esta posición, que no solamente ha sido mía, sino de muchos consultores y de gente internacional también, porque tengo la suerte, como ustedes han mencionado, de que he seguido con este tipo de trabajo no solamente localmente, sino internacionalmente y en congresos. Está bien, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, cuya rama que nos rige es el GAFILAT, hoy día el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que me honró presidir cuando se llamaba GAFISUT, exige una serie de normas y exige que las unidades de inteligencia financiera, que de acuerdo a la Convención de Palermo de las Naciones Unidas son la entidad encargada, la agencia central que debe haber en cada país miembro de las Naciones Unidas para luchar contra el lavado de activos en ese momento, posteriormente con el financiamiento del terrorismo, tengan cierto tipo de accesos y este tipo de posibilidades, pero tienen que regirse de acuerdo a lo que pasa en cada país. Y si en este país tenemos una constitución, lo primero que hay que hacer es respetar la constitución. Así es. Y si no respetamos la constitución, ahora acá, salió el decreto legislativo 1249, ahí está. Por lo menos ya no era un juez de turno, como había pretendido quien propuso el cambio originalmente. El Congreso, no fue el Ejecutivo en este caso, fue el Congreso quien manejó este tema y hizo esa modificación y dijo, bueno, por lo menos que acá hay un juez penal competente, o sea, ya no estamos al juez de turno, porque se maneja, pues claro. Imagínate el juez de turno, nosotros como abogados sabemos cuán manejable puede ser eso en un país como y además que le daban el plazo de 48 horas para que levanten el secreto bancario de la reserva tributaria, que en el Perú nosotros sabemos que 48 horas puede ser un mes perfectamente, ¿no? Como funciona el Poder Judicial, no por una crítica a los jueces, sino por una crítica al sistema. Correcto. En sí, porque hay mucha carga procesal para los jueces. Entonces se ha visto esta forma de salir del tema congelando los fondos, con lo cual ya te aseguras, ya si tú te demoras en el levantamiento del secreto bancario de la reserva tributaria, y yo ya tengo asegurado que este señor, que yo pienso que es un lavador de activos, esos fondos o activos, además dice, no van a ser utilizados. O sea, no solamente es el dinero, pueden ser propiedades, pueden ser vehículos, en fin. Entonces, Y más aún, no, perdóname, es muy bien lo que tú me... Sí, claro. Discúlpame, es perfecto, totalmente coincide eso, o sea, se le está dando está bien que la unidad de inteligencia financiera, el congelamiento es una cosa, ¿no es cierto? Y que se le haga el congelamiento a través de este artículo. ¿No es cierto? Que como tú dices, le saca la vuelta al 1249, que te pone el otro, que a su vez le saca la vuelta, si queremos decirlo de alguna manera, a la Constitución también. Pero, también, por entonces, digamos, yo siempre mantengo la teoría de que esto debe verse desde el punto de vista constitucional, y así debería plantearse una modificación constitucional. No el congelamiento, me refiero al levantamiento del secreto bancario, porque ya es irreversible tributaria. Si bien hay que luchar, hay que respetar, porque también se puede malbaratear y maltratar ese concepto, ¿no es cierto? Claro. Y mal utilizar el concepto. Claro, y ahora además con esta decisión, porque esta ya es una decisión de la UIF decide y ya es más bien el juez el que después, cuando UIF le ha puesto en conocimiento, puede decidir revocar la medida,
la medida de congelamiento de los fondos, pero desde ya yo ya tengo conocimiento de que nuestra unidad de inteligencia financiera está enviando solicitudes a las entidades financieras para congelar determinados fondos y que estos no se puedan utilizar. Sí, es todo un tema, como mencionas, ¿no? En el sentido de que para mí estás protegiendo de alguna manera la comisión o el seguimiento de una comisión de delito de lavado de activos y la protección de que el Estado pueda resarcirse del daño hecho con ese congelamiento, ¿no? Pero, ok, eso es el congelamiento, pero de la reserva tributaria y el levantamiento de secreto bancario yo creo que merece un estudio. ¿Por qué? Porque solamente una contingencia, porque sé que el tiempo es breve. ¿Qué nos pasa el día de mañana si cualquiera de las personas a las que se le ha levantado el secreto bancario y la reserva tributaria plantea una acción constitucional, ¿cierto? Y impugna el decreto 1249 en esos extremos? O bien, el congelamiento lo vamos a tener porque es una medida administrativa, no se va a tocar, pero el otro tema puede caerse, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar asegurado desde el punto de vista constitucional. Ya, bien, interesante. Luego he visto acá en este decreto supremo que nos han reducido el plazo para comunicar las operaciones sospechosas, sí, muchísimo, de 15 días a un día. ¿Cómo te explicas que se haya reducido a un tiempo tan corto, ¿no? Sobre todo tratándose de algo que puede poner al sujeto obligado y al mismo oficial de cumplimiento en serios problemas si es que no comunica una operación sospechosa, y darle un plazo perentorio de 24 horas. Sí, realmente teníamos un plazo de 15 días. Era un plazo de 15 días. Y los bancos tenían 30 al inicio, y luego 15, y ahora 24. Y ahora 24, reducido a 24, o sea, para todos, ¿no? Para todos, y todos tenemos los un número de sujetos obligados cada vez más grande, porque ahora están los equipos de fútbol, los clubes de fútbol. Claro, y está también la Central de Compras Públicas, Perú Compras. ¿Por qué han ingresado a la Central de Compras Públicas? Porque son proveedores del Estado, ¿no? Porque son proveedores del Estado. Y acá hay una recomendación, por ejemplo, en el decreto 020, donde yo sí diría que no debería haber sido recomendación sino obligatorio. Y nosotros, por ejemplo, a clientes nuestros o asesorados nuestros acá y afuera y en otros países es, así como hay el conocimiento del cliente, el conocimiento del trabajador, debe haber el conocimiento del proveedor. Acá dice que puede hacerse, no, para mí debe hacerse, porque el proveedor, ¿cuánto puedes lavar tú? Pero lo tienen las entidades financieras, sí tienen el conocimiento del proveedor. Sí lo tienen, pero no los otros sujetos obligados. Hay sujetos obligados que lo han puesto por mutuo propio. Claro, lo que dicen es que son normas sectoriales, ¿no? O sea, si la norma sectorial no te lo obliga, no tienes que hacerlo. Pero por ejemplo, nosotros yo recomiendo a un sujeto obligado, por ejemplo, sujetos que obligados, conozca a su proveedor y también a la contraparte. Y me ha tocado empresas importantes que ni siquiera nosotros hemos tenido que recomendarlos, sino que nos han dicho, por favor, prepárenos un modelo de registro de proveedores para conocimiento de los proveedores. Claro, porque te defiende, porque yo cuando yo vendo, y por ejemplo soy una empresa que tengo 4 o 5 clientes internacionales, estoy tranquilo por ese lado, pero mis proveedores no me tranquilizan. ¿Y cuánta gente puede estar lavando a través? Claro, yo conocer a mi proveedor, pedirle la copia literal de constitución de su empresa, la vigencia de poder de los representantes legales, el RUC, ¿o no? El conocimiento del movimiento del mercado de ese trabajador, de ese proveedor también, porque el proveedor puede ser que está lavando dinero proveyéndome a mí. Claro, pero date cuenta, Carlos, que ahora hay más de 7.000 sujetos obligados. No, por supuesto, si ahora, si los ponen, y como entidades hay casi 40, ¿no es cierto? Y eso o sea, los con nombre, digamos, las empresas mineras, los notarios, etcétera, pero de eso multipliquémoslo por el número de empresas que son, es inacabable. Ahora, por eso es que yo digo, un plazo de 24 horas, que tú bien lo mencionas, yo no entiendo y no veo el sustento en los fundamentos de la norma. En los fundamentos de por qué se reduce de 15 días a 24 horas cuando no tenemos en muchas partes, y tú como insignia notaria lo conoces de frente, y yo he tenido la oportunidad de asesorar a varios colegios de notarios y estar en capacitaciones con ellos, me doy cuenta perfectamente de los lugares en nuestro país donde es tan difícil poder contar con un sistema.
y en otras áreas, porque como tú dices, son miles de sujetos obligados, miles. Entonces no estamos hablando de los bancos, no estamos hablando de las grandes empresas, ni de las empresas automotrices o las empresas mineras, pero hay pequeños mineros, mil joyeros, prestamistas. Claro, y sin embargo las mineras no tienen normas sectoriales, Carlos. Bueno, eso es otro tema que me encantaría mencionarlo en un minuto, pero ahora mismo sobre ese tema que tú mencionas de los 15 días a los 24 días, a mí definitivamente, claro, te pueden decir, es 15 días de que yo tome conocimiento, ¿no es cierto? Que sí, yo como claro, que es de que tú tomes conocimiento, decía, pero yo tengo que probar como oficial de cumplimiento que no estuve convencido antes, ¿no? Claro. Porque la UIF después me puede decir, qué exactamente, bandido, tú te haces el tonto y disculpen la expresión común, pero estás tú diciendo que recién te has dado cuenta de que esto era sospechoso, ¿no? Tampoco es así, porque saben que me pueden decir, no señor, usted lo sabía hace 20 días o 30 y recién lo hace, ¿no? Claro, entonces me parece un poco más allá de la realidad nacional, de la llegada que se puede tener por los medios con los que contamos, ¿no? Nuestra realidad nacional, acá no estamos ni en Alemania. Mira, yo acabo de regresar de España, donde ha sido parte en algún tema también de trabajo, y veo pues que hay un sistema mucho más avanzado y establecido. Y es un país mucho más chico. Y que se podría justificar en todo caso que puedan comunicar. Yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia 24 horas, por favor. 24 horas, sí. No te digo que sean 15 días, pero podría ser pues 8 días, ¿no? Claro, por lo menos, ¿no? Date un tiempo, un respiro. Pero 24 horas eso es para decir. No, porque me está validando el hecho de que yo te he escondido durante muchos días lo que sabía, y como yo soy un bandido que no te lo digo, ahora me dices tienes 24 horas para decírmelo. Claro. No es así. No, porque si el tema es tan saltante que de repente sale en la televisión de un gran lavador de activos, y tú tienes servicios que le has brindado a esa persona, oye, en 24 horas tienes que ponerte a buscar las pruebas y a todo, porque fue tan saltante que tú no me puedes decir que recién lo detectaste, porque la noticia estaba ahí en el periódico. Estás dando en el clavo, porque justamente un tema, me sale esos temas que vemos en televisión todo el tiempo, o en la radio, o en los medios de comunicación escrita. Y claro, si hoy día tenemos las personas, los empresarios que están detenidos por este tema, ¿no? Lo hemos sabido antes. Entonces, definitivamente, como un medio periodístico, si yo tenía una operación con alguno de ellos, y los bancos, pues ya lo tienen que haber hecho, pero todos tenemos el tiempo. O sea, yo, como tú bien dices, sale en el periódico. Yo no puedo decir que no lo supe, yo lo sabía, pero en 24 horas, ¿qué mamarracho de arroz voy a mandar yo, por amor de Dios? Discúlpenme la expresión, ¿qué voy a mandar? Un bajo el riesgo de ser procesados, inclusive por un reporte de operación sospechosa, lo dice este reglamento, que va más allá que el anterior, lo dice la norma general, lo dice la doctrina, tiene que ser sustentado al mejor criterio del oficial de cumplimiento. Exacto. Entonces, el oficial de cumplimiento, no somos máquinas para trabajar 24 horas. O sea, hay que cuidar al oficial de cumplimiento. Sí, me parece un exceso lo que se ha cometido. Si no, se van a llenar de reportes de por aquí pasó. Claro, me sale mañana en la televisión que Juanito Pérez es un lavador de activos, hay sospecha de lavado de activos, y claro, y yo le he vendido un auto. Entonces yo como automotriz inmediatamente tengo que reportarlo, pero déjeme reunir los papeles, déjeme todo y déjeme mandarme, y yo eso 24 horas, ¿cómo voy a hacerlo? Si sale un viernes, el lunes en la tarde tengo que haberlo mandado. Exacto. No tiene sentido. Sí, es terrible. Eso me parece que ha ido, a veces hay presiones pues de las entidades que hacen las rondas de evaluación a la unidad de inteligencia financiera de los países. A mí me ha tocado, cuando presidía Gafi, ordenar que se hiciesen, ¿no? Y a veces los países reaccionan con este tipo de normas para quedar bien calificados o obtener una adecuada calificación, y está bien el propósito. Creo que no lo han calculado. La realidad. Claro, creo que no lo han calculado, porque han dicho, desde que se detecte la operación sospechosa, entonces ellos tienen tiempo, porque es a partir de que se detecte, no es, digamos, de forma inmediata, pero sí se convierte de forma inmediata cuando yo lo veo que está en los medios periodísticos y ya está detectada. Tú no me puedes decir que no viste lo que todo el mundo sabe. Y me das 24 horas para mandarte un ROS. ¿Cómo hago yo un ROS en 24 horas? Imposible. Mira, yo creo que tengo alguna experiencia en hacer ROSes o haber revisado los ROSes que me enviaban, porque lo recibía todos los días, porque era mi misión en una época. Después ya se automatizó, pero en una época era en físico, y yo tenía que reunirme con una persona designada para eso todas las tardes, de 3 de la tarde o 4 de la tarde a 7 de la noche, para ver los ROSes. Y por amor de Dios, un ROS tiene que ser sustentado. La cantidad, yo le preguntaría a la unidad de inteligencia financiera que nos dijera cuántos ROSes consideran ellos que son mal hechos. O que les causan ¿qué se hace la unidad de inteligencia financiera con una lluvia de roces
que no se trata de correr, hay que hacer las cosas bien hechas. Sí, efectivamente. Bueno, y regresando al tema de los sujetos obligados, Carlos, hay 7.000 sujetos obligados. A esto se va a agregar muchos más sujetos obligados con los abogados y con los contadores. Sí. Abogados somos 60.000, de ahí probablemente 40 y tantos mil son hábiles, más otros tantos en Lima, más otros tantos de contadores. Es decir, tú estás acá haciendo todo, creando toda una organización al servicio del Estado, ¿no? De cantidad de sujetos obligados que te tienen que reportar operaciones sospechosas para tratar de identificar a los lavadores de activos. Me preocupa, hay en la 1249, y esto estuvimos hablando en los previos, Carlos, en la 1249, para que un abogado o un contador, que ahora no se están preocupando mucho del tema porque no lo han evaluado, porque no saben, porque no conocen qué problema les puede traer realmente esto, pero hay muchos abogados y contadores que tienen que cumplir con 5 requisitos que están en la 1249. Esos requisitos son que sea un abogado o un contador que actúe de manera independiente o en sociedad. En sociedad quiere decir que esté asociado con otras personas, ¿no? Que lo haga a nombre de terceros, es la segunda condición. La tercera condición es que sea habitual lo que él haga. La cuarta condición es que sea de compra-venta de inmuebles, constitución de empresas y otros actos, y que no esté sujeta al secreto profesional. En las notarías, porque yo soy notaria y para que mis colegas notarios también lo sepan, hay abogados que trabajan para las notarías, pero que además dan recibos por honorarios profesionales, y al dar recibos por honorarios profesionales actúan de manera independiente. Y ellos, actuando de manera independiente, estaría cumplido el primer requisito. Actuando a cuenta de terceros, estaría cumplido el segundo requisito. Que sea de manera habitual, lo hacen de manera habitual en la notaría, se constituyen compras-ventas, constitución de empresas, estaría cumplido el tercer requisito. Bueno, el otro era que no lo hagan, que lo hagan de manera habitual a nombre de terceros, y el último era que no estén sujetos al secreto profesional. Y ellos no estarían sujetos al secreto profesional porque, bueno, porque una minuta tienes que saber el contenido de la minuta. No puede ser un secreto profesional. La constitución de una empresa es pública, va inscrita en registros públicos, no puede estar sujeta al secreto profesional. Entonces, ellos estarían cumpliendo aquí las 5 condiciones. Entonces, a mí, justamente acá, el administrador, el licenciado Enrique Ledesma, me decía, pero una solución para esto podría ser que el abogado de la notaría constituya una EIRL, con lo cual ya no es una empresa, porque ya, mejor dicho, es una empresa, pero ya no está en sociedad, porque es él solo, y ya no es él de manera independiente, sino es la empresa la que estaría emitiendo los recibos. ¿Tú crees que, y con eso ya no se estaría cumpliendo uno de los requisitos, y al no cumplirse uno de los requisitos, dejarías de ser sujeto obligado? ¿Es eso correcto, Carlos? Sí, bueno, es cierto. Hace unos días estuvimos conversando el tema, y como yo tengo relación profesional también con abogados y contadores, entonces surgió la pregunta en los contadores: ahora qué vamos a hacer. Algunos saben, otros no saben nada. Hoy día llamé a un amigo contador que ha estado siempre vigente en las diligencias de este colegio profesional, y me dijo que ellos eran más o menos 40.000, más 60.000 abogados de Lima, son 100.000, todo un ejército. Pero ellos no saben nada, no están cero. Entonces, y si cumple con los 5 requisitos, como dice la doctora Garnero, están obligados a un montón de cosas, con mucha delicadeza, con mucho peligro, con muchas futuras multas, sanciones y todo lo demás. No, hay un riesgo muy grande, porque un sujeto obligado tiene un riesgo reputacional, un riesgo... Claro. Entonces habían preguntas de algunos: ¿y ahora cómo hacemos si nosotros damos recibos honorarios? Y trabajan, asesoran y llevan contabilidades a diversas empresas, es normal.
Y como señalaban que la ley o la norma establece que siempre y cuando esté asociado, entonces yo hice la pregunta, pero no me asocio, pues si no me asocio, soy dependiente. Entonces, si él crea la pregunta para usted, doctor, que es el súper especialista. No, por favor, no me abrume. Si es una IRL, entonces ya no es asociado. O la IRL legalmente tiene, yo sé que tiene otra característica, no es lo mismo que una sociedad anónima cerrada, no es lo mismo que una sociedad anónima abierta, no, tiene otra característica. ¿Podría ser eso una solución? Claro, como hablábamos en los previos con la doctora, ¿no? Acá esta característica no se estaría cumpliendo, ¿no? Porque definitivamente... Claro. Una de las condiciones no se estaría cumpliendo. Claro, porque sería dependiente, yo de todas maneras, de una IRL, pero el mismo IRL y sería una salida... Y daría factura. Ya seguramente ahora no se escucha que ahorita cambie la condición, pero está bien que se adapten las cosas, pero claro, porque ese es un tema real. Ese es un tema real. Y además hay un tema. Por ejemplo, en el tema de los notarios, el que yo he tenido la suerte de estar de cerca, ha habido como es en España, por ejemplo, que el notario, y en otros países del mundo, que el notario es el mayor, y acá es el segundo, si no me equivoco, productor de reporte de operaciones sospechosas que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, porque por muchos actos, la mayoría de los actos de la gente que quiere lavar va a pasar por las notarías y por los bancos, ¿no? O por un lado o por el otro. Entonces, ahí definitivamente hay un interés muy grande que se ha llegado hasta formar ya el organismo centralizado o conocerse dentro de las normas el organismo centralizado para los notarios, para reportar, etcétera, para el sistema en general. Pero en el caso de los abogados y en el caso de los contadores, y yo como abogado digo, acá nadie se ha ocupado de nada hasta ahora, y son temas que hay que estudiar, ¿no? Ojalá quien sea elegido decano tenga este tema muy en cuenta, ¿no? Porque así como los notarios han trabajado el doctor Villestén o la doctora Marilena. Porque el doctor Villestén es mi compañero de colegio, ni siquiera de la universidad, se lo conozco mucho, pero y la doctora Portocarrero es una excelente profesional, entonces cualquiera que sea. Y nadie sabe nada, Carlos, porque ni siquiera para concursar para notario te exigen un balotario sobre el tema de lavado de activos, o sea que un notario ingresa sin saber nada, sin tener conocimiento de las normas, que ya hay vasta legislación al respecto, y sin embargo no hay ningún balotario, no hay un balotario que te diga que tú tienes que saber esas normas y inmediatamente las tienes que aplicar, y tampoco los aprendiste en la universidad, porque en la universidad tampoco hay un curso de lavado de activos. O sea, ¿dónde las aprendiste? En ningún lado. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado en las universidades o en institutos superiores para tener algo más especializado que en el tema del curso de Derecho Penal o en cualquier otro curso de Derecho se trata el tema del lavado de activos ahora como un delito, pero no se trata el tema? Habrán charlas, habrán conferencias, pero ¿cuántas veces se ha tratado? Pero parece que las universidades no verán pues como un tema de mayor interés. Y tiene que ser de interés, porque ahora son... Por favor, todo es lavado de activos ahora. Todo es lavado de activos. Es el cajón desastre. Perdón, yo quería precisar. Y como dice la doctora, si los notarios son así, imagínate los abogados y los contadores, que estamos más verdes todavía en ese tema. Me pongo yo como... si no hubiera estado en la Unidad de Inteligencia Financiera. Claro. Yo sé que muchos de mis colegas, por supuesto, conocen el tema, saben el tema, pero ahora, ¿tú crees que saben que son suscritos obligados? No saben. Por supuesto que no. De los 160.000 o que en Lima, supongo que en el país habrá el doble, ¿no? Si sumamos más de 100.000 o 150.000 abogados. No sé. Claro, y si un abogado hace una minuta de compra-venta, por ejemplo, o la constitución de una empresa, justamente el que fue un lavador de activos y no tiene el SPLAT y... un inicio del claro, si no lo tiene implementado, lo que van a decir es: oye, un momentito, tú eres parte de la organización criminal. Pero no quepa duda, a mí me ha tocado como abogado posteriormente acompañar a un notario en alguna oportunidad hasta otro a la declaración, ¿no? Ante la Fiscalía en relación a querérsele involucrar, y realmente no, gracias a Dios no pasó a mayores, pero era porque definitivamente aparentemente se entendía que no había habido la diligencia suficiente. No es que no había la diligencia suficiente. Si nosotros establecemos un sistema, lo primero que tenemos que empezar es por enseñar
por capacitar. No podemos exacto. poner normas que pueden ser muy buenas, normas que son muy buenas, pero para los que las conocen. Yo entiendo, los bancos, el sistema financiero, las grandes empresas tienen toda su infraestructura creada. Los notarios, hay grandes, hay chicos, hay medianos, pero quien sea, es una persona natural. Y el abogado se pone como persona natural, ¿no es cierto? Y entonces, el contador también. Entonces, además no olvidemos algo, no olvidemos que esta es una tarea que ha rebasado al Estado y el Estado nos las transfiere a nosotros, porque nosotros al pagar nuestros impuestos ya hemos digamos, dejado al Estado que a cambio de ello nos administre. Y entonces esta tarea el Estado no la hace y nos la ha pasado a nosotros. Sí, y nosotros nos cuesta y la tenemos que hacer. Sí. Y nos las ha transferido. Lo digo, incluso siendo un defensor de lo que es el sistema. Pero entonces, si es eso, hay que ser considerados con aquellos que somos sujetos obligados. Claro. Y tú mencionabas el tema minero, que me encantaría tocarlo cuando pudieras, del que no tiene ni un ente supervisor. A ver, doctora, una precisión para volver al campo de los contadores y de los abogados que claro, ustedes son. Había esa pregunta que más o menos la primera idea de la respuesta era, bueno, que sea una IRL. Pero de esa respuesta surge otra pregunta. ¿Qué va a pasar? Que todos los abogados y todos los contadores van a ser IRL y ya no va a haber un abogado en el país que gire recibo por honorario. ¿Se acabó eso? Yo pienso que la norma está un poco imprecisa o se han olvidado de ese tema. Ahí han legislado y falta, como el doctor dice, hay que capacitar, porque si no todo va a ser IRL, que va a ser un cambio total de la estructura del tráfico comercial de asesoría, por ejemplo, que es bien manejada actualmente. Los abogados y por los contadores. ¿Qué opinas? Hay un tema ahí por resolver. Yo diría acá que, primero, en todos los países del mundo se trata de que los abogados y los contadores lo sean sujetos obligados. Hoy día, y en el Perú lo son, ¿no es cierto? Lo han sido antes, por ejemplo, que los clubes de fútbol, ¿no? Lo cual me parece que los clubes de fútbol deberían preocuparse primero. Y el tema de compras del Estado debió ser antes, es algo que yo mencionaba muchísimo, el tema de los proveedores del Estado. ¿Cuántos temas de corrupción se hubieran evitado si los proveedores del Estado hubieran sido sujetos obligados antes? Eso lo hemos pedido años, ya desde el foro privado, no estando dentro de la institución, por supuesto. Pero en fin, acá en este caso, yo creo que todo surge de la capacitación. ¿Para qué buscar la salida y quedar, como usted dice, que todos terminemos siendo IRLs, cuando, si tenemos que ser sujetos obligados, pero que se nos den los plazos, que se nos den las capacitaciones, que se nos den las normas específicas, claro, ¿no es cierto? Porque no es a ver, el caso de los mineros, que hemos visto, las empresas mineras tenían su ente supervisor. El ente supervisor de las empresas mineras era el MEN, el Ministerio de Energía y Minas, ¿ok? Nunca el Ministerio de Energía y Minas sacó una norma ni hizo nada y solamente no tenían supervisión, simplemente eran sujetos obligados y tenían que cumplir. Pero ahora en la 1249 ya se establece que las empresas mineras son supervisados directamente por la UIF, al igual que los notarios, o sea, no por falta o sea, no son aquellos que no tienen un ente supervisor, sino estos sí tienen un ente supervisor, que es la UIF. Pero por ejemplo, así como los notarios ya tienen un reglamento, tenemos la norma sectorial, que es la 5709. Ellos no la tienen. La norma sectorial ya la tienen. Los mineros no tienen una norma sectorial. Cuando son los principales, porque para eso sale. ¿Qué sanción le voy a aplicar yo al minero si no hay una norma sectorial? ¿Y qué sanción le voy a aplicar cuando no puedo aplicar el 486 porque no es un sujeto obligado que es supervisado por la UIF porque no tiene un ente supervisor? No, este sí tiene un ente supervisor, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero la Unidad de Inteligencia Financiera lo ha puesto desde la 1249, que ya es del año 2016, lo ha puesto como a su cargo directo, pero hasta ahora ha pasado un año y no tenemos una norma sectorial. No hay norma sectorial. Entonces, y eso que ¿qué hacemos sacando normas cuando no sacamos la forma de aplicarlas? Justamente el decreto... Con mucho respeto que deba salir la norma. El decreto ley 1106 es contra el lavado de activos y la minería ilegal. Pero con todo el nombre completo. El nombre completo. Y sin embargo, para lo más importante que vendría a ser la minería, no hay la norma sectorial. Mira. Acá el dinero que entra al país por lavado de activos, y la propia UIF lo ha dicho en más de una oportunidad, se puede saber los dineros que entran para el lavado de activos. Digamos, somos el primer país productor a veces el primero, a veces el segundo, pero ahí estamos, de cocaína en el mundo, ¿no es cierto? Después tenemos otros productos que pueden originar dinero sucio, pero aquel número uno hoy día
el año pasado el número 1 de originar dinero sucio era la exportación de oro ilegal, antes que la cocaína. Imagínense, siendo el primer país productor de cocaína del mundo. Este año, claro, al oro ilegal, según lo que se menciona, lo ha superado la corrupción. Entonces estamos hablando de corrupción. Eso lo ha dicho Sergio Penosa, que la corrupción ha superado, claro. O sea, los PEP, los famosos PEP. Pero ha superado al oro ilegal. Pero el oro ilegal está a la misma con el tema de la droga, ¿no? Entonces, acá son temas donde se tiene uno que dedicar, donde uno tiene que sacar las normas sectoriales, como tú mencionabas, ¿no? Eso falta para las empresas mineras. Porque, ¿cómo me manejo yo? O sea, está bien, yo quiero ser un buen sujeto obligado, yo quiero cumplir, yo quiero capacitarme, pero yo necesito el apoyo. No olvidemos, por ejemplo, en el caso de los notarios, que originalmente, de acuerdo a la 27693, cuando se funda la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, los notarios, ¿quién era su ente supervisor? El Colegio Nacional, el Consejo de Notariado. ¿Cuánto trabajamos nosotros para que el Consejo de Notariado aceptara ser esto? Nunca quiso. Sí, y después terminó en manos tuvo que recogerlo la UIF porque no tenía un ente supervisor y era un sujeto obligado importantísimo, como es el caso de los mineros, exactamente el mismo. Entonces yo creo que acá se juntan a veces las normas que tenemos que sacar, pero también tenemos que tener la práctica, y todo, como decía el licenciado Ledesma, la doctora Carnero, acá la educación es la base de todo. Es la educación en la universidad, la educación en los colegios. La educación, ¿acaso en este país se ha vuelto a enseñarse educación cívica que teníamos nosotros antes? ¿Dónde aprendemos el respeto? Con la educación cívica. No tenemos o sea, fuera de seminarios o de que yo no sé, charlas, pero ¿dónde está un curso de este tema que es tan importante? Efectivamente. Mira, y regresando al tema de los abogados, ni siquiera los abogados podrían acogerse a un sistema acotado, que ya habla la 1249 del sistema acotado, y el reglamento también habla del sistema acotado. Ni siquiera se pueden acoger al sistema acotado, porque en el sistema acotado están señalados en la 1249 quiénes se pueden acoger a ese sistema acotado, que viene a ser el comercio de antigüedades, las agencias de viaje, los hoteles, en fin, ahí están mencionados, ¿no? Y los abogados no tienen que tener el sistema general. Y el acotado es un sistema que por lo menos es más simple, porque te permite solamente es tener oficial de cumplimiento y reportar las nada más, pero no tiene que tener manual, capacitaciones, ni nada. Que obvio algo tendrás que tener, pero te da la libertad, no estás encima. Pero como tú bien dices, el sistema acotado, que está bien dicho en el decreto legislativo 1249, quiénes son aquellos que pueden tener el sistema acotado, y ahora se repite en el reglamento qué es lo que tienen que tener lo del sistema acotado, ¿no es cierto? Y no están ni los abogados ni los contadores. Claro, los tienen en el sistema general. En el general, que significa todo lo que tú tienes que implementar, toda una infraestructura. Lo que han tenido que hacer los notarios, y cuántos años ha costado, y cuántos temas ha costado de reuniones y todo, que esto saliese adelante de alguna forma manejable, ¿no? Como dice el doctor, falta capacitación y falta precisión de muchas normas, ¿no? Ahí está. Y mira, llegando al órgano centralizado de prevención de lavado de activos, que nos han dedicado acá a los notarios con nuestro órgano centralizado, todo un capítulo, Carlos, lo cual significa pues la importancia que puede ser este órgano centralizado en el momento en que esté funcionando. Yo y todos mis colegas notarios estamos de acuerdo en que el órgano centralizado debería funcionar, y que esto es lo mejor para el país como para nosotros también, porque recibimos mucha carga de pedidos de la policía, del Poder Judicial, de la Fiscalía, con cantidad de información que nos piden, de personas que están haciendo una investigación preliminar sobre el tema de lavado de activos, y no te piden, Carlos, de una determinada etapa, que tú le des información de los actos jurídicos realizados en tu oficio notarial en un determinado lapso, sino que te lo piden todos los actos jurídicos que se hayan realizado en su oficio notarial. ¿Tú te imaginas los notarios que tienen más de 30 años, que cuando empezaban a llenar su sistema CARDES lo hacían a mano, y que recién han empezado con su sistema hace 10 años o hace 15 años, tienen 15 años que ponerse a buscar en todos sus archivos a mano para dar esa información? O sea, y el órgano centralizado de prevención no te va a sacar de ese problema, porque esos van a ser los que tú tienes actualmente, porque tendrías que empezar a llenar tu sistema CARDES, tu sistema, digamos,
para este efecto, para que tú lo tengas al día. Entonces todo eso a nosotros es una carga grandísima, porque lo que ellos deberían hacer, si la norma penal se expide recién en el año 2012, que ya son 5 años, sí, los jueces, los fiscales no nos deberían pedir información de hace más de 5 años atrás, claro, ¿no? Porque además la norma penal ha sido dada recién, ¿no? Y no puede ir hacia atrás, y por otro lado nosotros tenemos este problema de información que dar. ¿Qué opinión te merece? Doctores, disculpen, quiero dar una noticia primicia. Tenemos una nueva decana, una mujer, la doctora María Elena Portocarrero, según los escrutinios totales, ha llegado a obtener 16.451 votos, y el doctor Javier Biestein 13.705 votos. Una colega. Qué bueno. Un golpe realmente. ¿Esa fuente de información? Está según los escrutinios que están circulando aquí del acta electoral. Está ya oficialmente el colegio. ¿A qué hora cierra? Cerraba las 4. Yo te dije que antes de las 6. Sí, Dos candidatos es más fácil sumar. Así es, además es electrónico. Felicitaciones a la doctora María Elena Portocarrero. Felicitaciones a la doctora María Elena Portocarrero. Apoyamos públicamente a través de nuestro candidato doctor Jiménez. Claro que sí. No, bueno, felicitaciones por partida doble, pues, ¿no? Así es. Felicitaciones. Sí, y también al doctor Javier Biestein, por supuesto, también. Por su trayectoria. Gran competidor, que en la primera vuelta tuvo una diferencia enorme con ella, pero bueno, así es el juego de la democracia. Parece que ganó el antivoto, que es lo que ya más o menos se presumía que el antivoto iba a ganar. Y mira, en algún momento leí en los medios a través del internet que había uno de estos brujos que había ya adelantado opinión diciendo que Biestein iba a ser el próximo ganador. O sea que realmente es una sorpresa este vuelco, ¿no? Porque el margen que tenía Biestein era 10.000 sobre 3.000. Claro, la diferencia era inmensa. O sea, los votos de Biestein eran mucho más altos que los de la doctora. 7.000. ¿Cómo ha revertido la doctora? Impresionante. Captó los votos de todos los demás otros candidatos que no ganaron, ¿no? Obviamente. Pero capitalizó la votación. Realmente, bueno, es un éxito. Me hubiera gustado otra vicedecana. Sí, pues, efectivamente, bueno, la hija también del recordado y célebre abogado defensor, los resultados Portocarrero, ¿no? Oficiales de ahí, claro. Y es hija del que está ya los oficiales. Es hija de los doctores Portocarrero. Sí, que está en el colegio que está. Está la segunda elección, que está todos los junta directiva, colegio de abogados de Lima. 13.705 votos del doctor Biestein, 16.451 votos la doctora María Elena, 333 viciados, 2.622 bueno, es un golpe duro para nulos, ¿no? Biestein, después de lo de San Marcos. Sin duda alguna, sí, claro. Sí, no, como tú dices, el antivoto, ¿no? Que es lo que yo, sin ser brujo, lo anuncié horas antes, doctora. No, hice un enfoque. Bueno, y su hermano Augusto Biestein me dijo, oye, ojalá que te equivoques, me dijo. Bueno, retomando el tema, Carlos, si bien es cierto, nosotros estamos a favor de que la OCP funcione como abogados, como notarios, y conviene que funcione, conviene para el bien del país. Sin embargo, este reglamento ha sido un golpe duro para nosotros los notarios, en el sentido de que se han inmiscuido en la independencia y autonomía de nuestro colegio, obligándonos inclusive a hacer una asamblea, y que en esa asamblea nosotros tengamos que decidir, ¿no?, cuál es la cuota que vamos a pagar para que este órgano centralizado funcione, y no solamente tengamos que decidir cuál es la cuota, sino que esa cuota irá teniendo en consideración la cantidad de instrumentos públicos que cada notario haga. Es decir, la intromisión es absoluta, totalmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos muy fastidiados con ese tema, ¿no? Muy fastidiados. En asamblea se ha acordado formar una comisión para ver la forma de que se quiten estos artículos de... A nivel colegio
notario de Lima? A nivel de colegio de notarios de Lima. No sé cómo habrá ido en la reunión de la Junta de Decanos de los colegios de notarios del Perú, pero supongo que por ahí iba la tendencia. Sí, la tendencia iba en ese mismo sentido, porque la verdad es que ha sido muy lamentable, ¿no? Todo estaba bien hasta cierto punto, ¿no? Porque de todas maneras este órgano centralizado que dependa de Lima nada más y darle toda la responsabilidad a Lima económica y administrativamente, significa que si los colegios, los demás colegios del país no pagan, tiene que asumirlo Lima, porque esa es su responsabilidad económica y administrativa. O sea, si los demás no pagan su cuota, Lima la asumirá. Entonces, eso también es terrible, ¿no? Yo veo, como me comentas y me pides el comentario, muchas gracias. Yo creo, mira, el OSP es algo que incluso notarialmente se ha trabajado hace varios años ya, y más de otro decano anteriores y consejos directivos, digamos, ¿no? Pero el tema va por el hecho de que esto funciona en otros países, ¿no es cierto? Acá hay unas diferencias muy grandes también a nivel, por nuestra realidad nacional, entre notarios, colegios de notarios, quién puede pagar, quién no puede pagar. Entonces, claro, esto se ha digamos, coordinado con la Unidad de Inteligencia Financiera, se ha visto la creación de este órgano, que se acepte este órgano. Yo recuerdo hace 2 o 3 años, la primero, que incluso Sergio Espinosa, en una reunión que tuvimos en la UIF, dijo, bueno, el día que ustedes tengan un organismo como el que se tiene ahora, esto se traspasa a ustedes, ¿no es cierto? A pedido mismo, pero todo tiene sus formas y sus términos, ¿no? Entonces ahora, lo que tú mencionas específicamente, esos 2 temas que tú has mencionado, yo creo que la independencia digamos, de los notarios y del colegio de notarios y de la junta de notarios y específicamente de un profesional, ¿no es eso? Que es un sujeto obligado a cumplir. Ok, se ha puesto un OSP para lavado de activos y financiamiento de terrorismo, un órgano centralizado, ok, pero no quiere decir que la UIF es un colaborador de la UIF, enorme. Se quieren apropiar de nuestra base de datos. Si es un colaborador y le está facilitando al colaborador para que el colaborador a su vez pase con más y digamos enriquezca los conocimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera para las investigaciones, para los reportes y para los 5 o 6 tipos de comunicaciones que tiene que dar, que ya vemos que 2 o 3 según la última norma que ha salido hace unos días son confidenciales y otras no, pero se trata definitivamente de llevar adelante un sistema, pero un sistema, yo no sé si eso ha sido coordinado, pero si no ha sido coordinado y se saca, como tú mencionas ahora, de hecho no ha sido coordinado por la defensa, por la reacción que ha generado, ¿cómo van a decir acá que se van a fijar las cuotas, ¿no es cierto? Que se van a determinar, que va a responsabilizarse, ¿no? Claro, que me parece terrible. No, y me ponen un plazo de 6 meses que vence el 3 de abril, según estábamos conversando, en los primeros días, en la primera semana de abril, para que esté implementado, y de ahí tengo 2 años para que la UIF medida de su aceptación, ¿no? Y entonces en esos 2 años yo voy a estar trabajando y enviando a través del OSP, ¿no es cierto? Y pagando, pero si me lo evalúan mal, ¿cómo queda eso que yo envié durante esos 2 años? ¿No? O voy a tener que enviar paralelamente mis roces por un lado y por el otro lado. No puede ser, no tengo que enviarlo por el OSP porque no puedo hacerlo. Claro. No puedo esperar, porque no te dice que esperes la aprobación. Sino te dice usted, a partir del 4 de abril empieza a mandarlos a través del OSP. Yeah. No dice nada, pero digamos ¿cómo lo interpretamos? Claro. ¿no? Bueno, lo que se piensa es que el hecho de que Unidad de Inteligencia Financiera lo evalúe no significaría que no se empiece a cumplir con todo este capítulo de la OCP, ¿no? O del OCP, del órgano centralizado de prevención y lavado de activos. Bueno, ha sido terrible para nosotros porque además te piden que la asamblea la realices en un mes. El fijamiento de las cuotas, es decir, la interferencia ha sido increíble. Además, por otro lado, lo que se pensó es que al tener un oficial de cumplimiento del Colegio de Notarios y darles toda esta infraestructura, montar toda esta infraestructura para facilitarle la labor a Unidad de Inteligencia Financiera, íbamos a descansar todo en el oficial de cumplimiento del colegio, pero
los oficiales de cumplimiento, de acuerdo al mismo órgano centralizado, dice, tienen que enviar, dice los sujetos obligados, pero los sujetos obligados lo hacen a través del oficial de cumplimiento, dice, si en 3 meses el oficial de cumplimiento o el sujeto obligado no ha comunicado de operación sospechosa, esto será comunicado a Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, como decía un colega, yo me tengo que inventar una operación sospechosa para comunicarla dentro de 3 meses, porque si no la comunico, me mandan en una lista negra probablemente a Unidad de Inteligencia Financiera. Informar trimestralmente a la Unidad de Inteligencia Financiera la relación de notarios y los meses en los cuales no han detectado operación sospechosa alguna. O sea que, entonces ya, yo soy culpable por no haber tenido una operación sospechosa. Esto ya parece el colegio. Exacto. ¿No? Entonces eso también esa reacción nos ha parecido terrible, ¿no? Que te señalen. Y por otro lado es que no dejamos de tener oficial de cumplimiento. Habían colegas que decían que sí vamos a dejar de tener oficial de cumplimiento, y yo digo no, porque está en la norma, está bien claro que sí lo vamos a tener. Además que hay una oficina, la oficina de prevención, dice que van a capacitar y van a absorber las consultas de los oficiales de cumplimiento de los notarios, con lo cual nosotros sí vamos a tener oficiales de cumplimiento. Además porque ¿cómo tendrías que hacer una norma con nombre propio para dejar que solamente los notarios no tengan oficiales de cumplimiento? ¿No? El sistema establece que todos sujeto obligado lo primero que tiene que tener es un oficial de cumplimiento. Así que es muy difícil que nos podamos librar. La interpretación de esto es muy importante, y las gestiones que haga el Colegio de Notarios o la Junta de Decanos tiene que ser muy fuerte en este sentido de que se aclaren los temas en los próximos meses, porque acá... En todo caso, si yo soy el único sujeto obligado, a tener el órgano centralizado de prevención de lavado de activos, que claro, yo mismo lo he pedido, pero de todas maneras, yo soy el único que lo voy a tener, excepcionalmente también debería no tener pues oficial de cumplimiento, de repente. Podría por ahí negociarse. Verse algo, pero por ejemplo también tienes acá un tema que te dice aprobar el plan anual de capacitación, ¿no es cierto? Sí. O sea, lo que tiene función, el órgano centralizado tiene que aprobar el plan anual de capacitación de los notarios a nivel nacional, así como organizar o dictar las actividades de capacitación en materia de prevención de lavado de activos a nivel nacional, dirigidas a notarios y sus trabajadores de acuerdo al contenido mínimo que prevé el reglamento, ¿no es cierto? Elaborar y mantener actualizado un manual único y un código aplicable. Eso me parece muy bien. Eso está muy bien. Sí, entonces, esas cosas están muy bien, porque, digamos, es el órgano quien va a coordinar con los expertos o con sus propios notarios y con la gente la capacitación conjunta, y se puede dar una capacitación muy interesante, una uniformidad de criterios, y por otro lado evitar tantas capacitaciones sueltas que pueden haber, y también el tema del manual, que sea un manual adecuado, único. Y el código de conducta debería ser único, ¿no? Pero sí, qué pena que hemos llegado al final de la hora, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. El magistral, la disposición del doctor Carlos Hamann Pastorino, fundador de la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país, sin duda alguna, quizás el mejor especialista en este tema de lavado de activos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su presencia y su ilustrada explicación, también complementada, por supuesto, con lo que ha explicado también nuestra directora general, la doctora Clara Carnero Ábalos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias también, licenciado Enrique Ledesma. Gracias, amigas y amigos. Estamos retornando la próxima semana, doctora. Gracias a ustedes, por favor. Gracias. Y más bien yo le diría, aquí el tema magistral es el de la doctora. Muchas gracias. Pero por favor, trabajemos juntos en este tema, porque hay que sacar adelante algo por el país, por nuestro país. Y ojalá que los señores del gobierno hayan tomado nota también para hacer los correctivos del caso. Muchísimas gracias. Felicitaciones a la flamante decana del Colegio de Abogados de Lima, la doctora María Elena Portocarrero. Pasen un bonito fin de semana. La próxima semana tendremos un invitado especial, que es el precandidato a la alcaldía metropolitana de Lima, doctora, el doctor Luis Gálvez, de la Puente de Acción Popular. Tenemos mucho gusto de tenerlo acá, Ángel. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Santo Matías. Pasen un bonito fin de semana. Gracias a ustedes. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.